Desde tu mirada, Magdiel, ¿qué significa para un periodista de tu categoría y además que ha sido reconocido por reportajes radiofónicos? ¿Qué significó para ti la visita y cómo este tipo de interacciones puede servir para mejorar la divulgación de los problemas ambientales, pero también de las soluciones para abordarlos? Para nadie es un secreto que en los últimos años en Panamá ha habido un despertar de la ciencia ecológica y el cuidado medioambiental. Creo que hemos entendido que Panamá, a pesar de ser un país muy biodiverso, también necesita mayor atención. Se necesita conocer un poco más lo que tenemos, pero también cuidarlo y entender cómo las comunidades se relacionan con el ecosistema. Y una de las cosas que me llama la atención cada vez que hago un reportaje, por supuesto, es que es la parte humana, ¿no? Porque podemos decir que Hola, buenos días. Son las 10:10 de la mañana y vamos a empezar un nuevo programa de Semana Ecológica por Radio Ancon. Buenos días, Diego. ¿Cómo te encuentras? Claro que sí. Hoy Guillermo va a entrar unos minutos más. No sé, estará haciendo una misión por ahí. Pero hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estoy muy contenta de compartir un poco la experiencia de la conservación de la vida silvestre a través de los ojos de un periodista. Y hoy vamos a compartir un poco la experiencia desde la mirada de Magdiel Torres, periodista de Radio Ancon, que todos saben y lo han escuchado muchas veces, quien acompañó a la Fundación Yaguará Panamá a hacer un recorrido por las áreas donde se hacen trabajos de conservación de jaguares, de monitoreos de felinos silvestres y sobre todo de trabajo comunitario para la convivencia entre seres humanos y los jaguares. Y hoy vamos a estar también con Ricardo Moreno de Fundación Yaguará. Bienvenidos, Ricardo, y gracias por acompañarnos, Magdiel. Hola Natalia, hola Ricardo, hola a toda la audiencia. De verdad que muy contento, por supuesto, de estar aquí en nuestra casa Radio Ancon y agradecido por la oportunidad que nos brindó la Fundación Yaguará Panamá para conocer un poco de cerca, y digo un poco porque hace mucho, eh, para la conservación de esta especie. Creo que escuchar del jaguar en Panamá es una cosa, pero empaparse te va llevando a querer saber más y más y más. Y bueno, yo siempre digo que es mejor regresar con muchas preguntas, porque eso quiere decir que queda muchísimo más por explorar y definitivamente así fue. Y bueno, aquí estamos para hablar un poco acerca de toda esa experiencia tan gratificante. Buenos días a todos. Hola Magdiel, ¿cómo estás? Hola Natalia. La verdad que fue súper bueno tenerte a ti allá en las fincas en Aguabuena de Chucunaque, uno de los pilares nuestros para trabajar el tema de los jaguares y la gente, pero cómo podemos hacer para que coexistan, convivan de una manera pacífica. Y yo sé que por tu manera de ser pudiste captar muchísimas cosas. Yo me imagino que cuando te veía mirando el ambiente, respirando, o sea, como que te metías en el rollo, ¿no? En la situación, conversando con Doña Yeya, con Erasmo, Elsie, con los muchachos que están haciendo la parte de la investigación científica. Eh, yo estoy seguro que ha sido súper positivo y tenemos, aunque seguro ya eras aliado, pero ahora un aliado más potente. Es interesante escucharlos, ¿no? Porque tienes una organización de conservación de felinos silvestres y a un periodista en un área que aproximadamente son 11.000 hectáreas que han estado de alguna forma bajo gestión, ya sea de monitoreo por el Censo Nacional de Jaguares o por el manejo ganadero con medidas amigables para la conservación del jaguar, trabajos comunitarios y un equipo de científicos. Desde tu mirada, Magdiel, ¿qué significa para un periodista de tu categoría y además que ha sido reconocido con premios por reportajes radiofónicos? ¿Qué significó para ti la visita y cómo este tipo de interacciones puede servir para mejorar la divulgación de los temas, de los problemas ambientales, pero también de las soluciones para abordarlos? Bueno, Natalia, para nadie es un secreto que en los últimos años en Panamá ha habido un despertar por esa conciencia ecológica y el cuidado medioambiental. Creo que hemos entendido que Panamá, a pesar de ser un país muy biodiverso, también necesita mayor atención. Se necesita conocer un poco más de lo que tenemos, pero también cuidarlo y entender cómo las comunidades
se relacionan con el ecosistema. Y una de las cosas que me llama la atención cada vez que hago un reportaje, por supuesto, es que es la parte humana, ¿no? Porque podemos decir que vamos a enfocarnos en el jaguar, pero quienes van a escuchar esto no van a ser los jaguares, son las personas. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos la visión, el contexto en donde se encuentran las personas, el contexto en donde se desarrolla la actividad económica y cómo esto impacta? Y sabes que escuchas de primera mano a aquellos que empiezan a conocer un poco más sobre esta especie, particularmente sobre el jaguar, y te dicen, qué bonito, me encanta, qué bonito se siente cuando lo toco, cuando lo veo, y hay como un aspecto distinto al que nosotros pensamos con respecto a esta especie que, bueno, está a la cabeza de la cadena alimenticia en nuestro país, creo que si no me equivoco, en gran parte del continente, y lo que primero en el desconocimiento te trae ese terror, ¿no? Tú dices, wow, este animal grande, yo recuerdo de chico yéndome al Summit y lo veía ahí en ese santuario imponente y con doble rendija para que no metieras la mano y eso te dice, bueno, es un animal peligroso. Y yo estoy seguro que muchos salen de allí con esa idea de que no me quiero encontrar con un jaguar porque enseguida me salta, me va a hacer daño, hay que acabarlo. Y luego te das cuenta también que hay otra realidad y es que el tema de economía a través de la actividad ganadera empieza a tener un matiz importante porque hay una repercusión económica que se le atribuye al ataque de los jaguares. Y es ahí donde pues uno que está acá en la ciudad, que piensa que ese es un problema aislado, eh, escucha las historias de quienes lo viven día a día y te dicen, sí, el jaguar se está comiendo a mi ganado, hay que destruirlo. Y hasta cierto punto me da miedo porque uno acepta esa postura, pero lo importante en lo que tú mencionabas, la divulgación, es estar allí de primera mano y entender cuál es la realidad para, primero, cuestionarnos si lo que se está diciendo con respecto a eso es cierto, y segundo, para aclarar y para darle o dejarle saber a la audiencia, a la ciudadanía, cuál es la verdadera historia, ¿no? Creo que el jaguar, como te decía antes, no te va a decir yo soy inocente, porque él no tiene esa capacidad, pero qué bonito que haya la oportunidad de que las personas entiendan, y con frases como la que me encantó, es de la señora Yeya, nosotros invadimos su territorio, él estaba aquí antes que nosotros. Y ya hay esa conciencia, no es eso de que yo llego y armo y voy desplazando, no, ya empezamos a comprender que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con las especies locales y ver de qué manera no las afectamos ni las desplazamos, sino que las hacemos parte y la verdad es que muy bonito el tema de cómo esta especie tan imponente también es tan noble. Creo que más adelante podemos hablar un poco acerca de eso. Sí, porque nos vas a contar mucho esas vivencias y a través de tu relato, que la audiencia y el radioyente puedan más o menos, como decía Guillermo, en la radio es el teatro de la imaginación, puedan imaginarse un poco de qué es, cómo es estar en un área como esa. Pero en este caso me gustaría, Ricardo, abordar algo contigo y algo que dijo MacDill. El jaguar tiene una crisis reputacional por puros bochinches que se van esparciendo, mitos, miedos arraigados. Tenemos esta crisis donde limita la convivencia entre el ser humano y su entorno natural y las especies que conviven o que deberían convivir con él. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas reflexiones que te ha generado, por ejemplo, la visita de MacDill a la hora de mejorar la narrativa desde la investigación científica para brindar mejores mensajes o información que puedan ser captadas no solamente por los periodistas para comunicar, sino también por las personas que escuchan estas historias a través de los ojos o voces como la que tenemos de Magdiel? Sí, fíjate que la verdad que siento que es eso que vivió MacDiel para mí y yo creo que para todos es fundamental porque él es el que está en, tú sabes, tú estás al frente de poder compartir y darle voz a este animal que no puede hablar, que tú acabas de decirlo. O sea, él no puede decir yo soy inocente. A mí me toca hacer esto porque no me queda de otra.
¿entiendes? Tengo que comer ganado porque no hay presas y listo. Entonces, siento que tú agarraste bien el mensaje y que tú mismo lo hayas vivido y que en algún momento que alguien te pregunte o que tú quieras hacer un programa exclusivo de la vida silvestre, en el caso del jaguar, tú mismo ya lo interiorizaste y tú lo puedas decir. ¿Por qué? Porque, digamos, un montón digamos, un montón de personas piensan hoy día, como acaba de decir Nati, el tema del bochinche. Imagínate, ¿desde cuándo viene esa situación de que la gente habla del tigre que mata personas? Y eso viene desde la época de la llegada de los europeos a América, hace 500 años o un poco más. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Solamente diseminando la información de una forma sencilla. Un momentito, sí, ahorita perdón. Sí, ahora lo hacemos. Entonces, mi hija que está aquí conmigo. Entonces, el tema es que si nosotros podemos, con personas como tú y con muchos periodistas, por eso el tema del periodista, eh, que diga, que logre decir la información de manera veraz. Y para que sea veraz, yo creo que este tipo de, de situaciones como la que tú viviste, siento que es muy importante para los otros colegas, porque al final yo siempre pienso, y eso no solo pasa con los periodistas, sino con mucha gente, o sea, estoy hablando de biólogos, de veterinarios, agrónomos y de todas las disciplinas habidas y por haber, de que las costumbres que tú tengas en tu casa o lo que te han inculcado desde pequeño, a veces va a superar inclusive hasta si tú has ido a la universidad, porque a nosotros nos ha tocado vivir eso, porque tú pasas por la universidad o tú recibes y ya eres un profesional, recibes clases, te gradúas, eres un profesional, pero como yo siempre digo, uno no lo sabe todo. Entonces, como uno no lo sabe todo, en vez de uno seguir repitiendo, esto sí se lo dijimos varias veces, repitiendo como papagayo, sino preguntar o averiguar quién nos puede dar esa información. Y yo creo que en este caso ya tú puedes dar esa información a las personas porque es muy importante. O sea, el poco conocimiento que hay del jaguar, la verdad que lo está matando y digamos, el compartir esta información con todas las personas y en este caso también, y muy importante, con los productores que tuviste. O sea, cuando yo llegué, Doña Yeya no pensaba así. Cuando nosotros llegamos allá en el 2017, ella tenía otro pensamiento, no agresivo, porque ella no es una mujer así, pero en términos generales, el jaguar es mal visto. Entonces, pero ahora ella lo que te lo habló de verdad, porque eso es lo que ella dice de hace como 2 años para acá. Sí, la verdad es que me he dado cuenta y por eso nosotros decimos que cuando hablamos con los productores, le hacemos ciertas preguntas como lo que yo te comentaba. ¿En qué momento usted ha visto que el jaguar ha matado a una persona? O sea, ellos nunca han visto eso, pero como sus papás y sus abuelitos y la gente de la calle dice eso, o sea, ya tú lo das por sentado. Pero si tú los pones a pensar un poquito en eso específicamente, al final te dicen, la verdad que no. Yo nunca he visto eso en 30, 40 años viviendo acá. Entonces creo que es vital y sumamente importante desde un punto de vista de conservación y de poder hacer y ir como al nuevo nivel en términos generales aquí en Panamá para la conservación y la divulgación de la información científica en este país para que las personas vayan poquito a poquito cambiando. Y yo creo que, como tú lo acabas de decir, ya de hace un tiempo para acá, Panamá está divulgando mucho más. Porque te acuerdas que habíamos hablado hace 20, 30 años, era muy poco lo que salía de la fauna panameña o de la fauna local. Creo que eso es importantísimo. Magiel, y en tu experiencia que viviste, ¿qué fue lo que sentiste o olfateaste, para decirlo de una forma, en términos de esos pensamientos tan diversos? Porque estuviste con propietarios de fincas, mujeres propietarias de fincas ganaderas, pero también estuviste con científicos. Entonces, ¿qué percibiste o qué olfateaste? ¿Qué te vio o qué rescatarías
de esa experiencia en términos de sentimientos y de percepciones manejados por los diferentes actores con los que estuviste conviviendo? Y también agregaría, Magdiel, ¿qué reflexiones sacarías para que los científicos también mejoren esa narrativa a la hora de exponer sus proyectos o sus programas o sus mensajes de conservación ambiental? Wow. Bueno, voy en orden con la primera, que creo que es más fácil que la segunda. Y te soy honesto, eh, cuando pienso en el jaguar y escucho tantas historias, lo que me hace sentir es emoción, pero al mismo tiempo algo de ilusión y también muchísima curiosidad. Una de las preguntas que recurrentemente estuve haciendo fue, ¿en algún momento has visto un jaguar? Y la verdad es que los que me dijeron que sí, o sea, tú les veías los ojos, cómo se le iluminaban. O sea, es como un tema, porque termina siendo un animal prácticamente mitológico por lo difícil que es mirarlo. Cualquiera pensaría, bueno, vamos a ir a un campamento donde están estudiando el comportamiento del jaguar y caramba, o sea, yo iba con toda la idea de por lo menos mirar a alguno, pero es tan complicado que uno empieza a darse cuenta que ya solamente verlo es una cuestión impresionante. Tocarlo, pues, sin duda, que es otra cosa, ¿no? Pero todos, sin duda, los que tuvieron la oportunidad de interactuar en algún momento con el jaguar o lo avistaron así de lejos, llegaron a la misma conclusión que se emocionaron con verlo. Y eso te dice, pues, que esto es algo de lo que hay que hablar muchísimo más. Y como rescataba hace un momento Ricardo, pasa que Panamá, que tiene pues una fama de ser un país cuyas especies de aves superan en cuanto a tema de diversidad a Estados Unidos y Canadá juntos, y hablamos de los arrecifes de coral, y hablamos de las especies marinas, pero también tenemos una abundante fauna de la cual muy poco nosotros conversamos. Y cuando yo decía hace un momento, estamos hablando no de cualquier animal, estamos hablando o de cualquier individuo, me voy con esa palabra, estamos hablando del jaguar que está a la cabeza de la pirámide alimenticia, o sea, no es cualquier Exactamente. cosa. Y Sí. es como, o sea, yo me cuestiono, ¿no? Pero, caramba, esta especie no es menor. Y yo le preguntaba a Ricardo, ¿cuántas especies o en qué estado se encuentra? Y sí me dio un poco de dolor cuando él me dice está en estado crítico. O sea, Sí, exacto. eso a mí me marcó porque yo digo, no puede ser. ¿Cómo así que una especie tan imponente, tan impresionante como esta está en estado crítico Emblemático. y no la podemos perder? Eso fue lo primero que yo dije, no podemos perder a esta especie, porque seguramente alguno que esté en casa, algún niño o adolescente, cuando yo lo era, veía muchos documentales de animales y me emocionaba, ¿no? Cuando veía todas esas especies de felinos, los leones, los tigres. Y yo decía, ¿y en Panamá qué tenemos? Y definitivamente sí tenemos una cantidad impresionante de fauna, pero luego te preguntas, ¿y qué hacemos con eso? ¿Y dónde las encontramos? ¿Y dónde las vemos? Por ejemplo, con el tema del águila arpía, que es nuestra ave nacional, que uno crece con esa emoción sabiendo que es un ave imponente. Creo que si mal no estoy, y todavía recuerdo mis clases de ciencias naturales y biología, es el ave de rapiña más grande. Ahí me corregirán ustedes que son biólogos, No, y que nosotros la así es. tengamos en Panamá y que tengamos la oportunidad de avistarlo es una cuestión que no hay que irse al sur, no hay que irse a otro país para poder mirarlo, pero qué triste sería que nos digan en algún momento la población de jaguares ha bajado y para poder mirarla hay que irse hacia Paraguay, Argentina. No, hombre, yo diría que por ahí, y contestando la segunda pregunta, habría que empezar. Primero, em, dando a conocer lo que nosotros tenemos. Em, Panamá ha tenido un problema histórico en el tema de la divulgación.
Aquí nosotros tenemos centros importantes a nivel mundial para estudios científicos en el trópico, pero pregunta cuántos de esos estudios o publicaciones se ven en los medios de comunicación, se escuchan en radio o en la televisión, muy pocos. No digo que no haya algunos esfuerzos, porque sí se han hecho esfuerzos, pero han sido muy pocos y a lo mejor en cuanto al tema de la narrativa, yo pensaría y algo que pienso que ha venido haciendo, por ejemplo, la Fundación Albatros, que me parece que es muy bueno, es tratar de emular un poco este estilo, ¿no? De los documentales, que creo que sería muy bueno. Lastimosamente, es tan complicado a veces captar esa fauna que al final terminas viendo pues tanto verdor que quizás no te impresiona tanto. O sea, lo digo con toda la sinceridad del mundo, pero qué bonito sería tener la oportunidad de captar más fauna y ponerla a disposición del público para que vea que nosotros tenemos tanto, pero también tenemos una responsabilidad que es cuidarla. así es, no, excelente, Magdalena. Interesantes reflexiones. Creo que vamos a seguir hablando más sobre eso después del cambio comercial, porque Magdiel has tocado algo súper importante y es la democratización de la ciencia y del conocimiento científico. O sea, es muy bueno hacer artículos científicos, pero esa información tiene que salir de los entornos científicos hacia la gente. Así Después del es. cambio comercial vamos a profundizar un poquito más sobre eso y a conocer más sobre la experiencia de Magdiel y Ricardo en Darién, recorriendo toda el área de estudio de conservación de jaguares, que fue, bueno, el viernes estuvieron, viernes, sábado, estuvieron en esa área. Diego, si te parece, nos vamos al cambio comercial y regresamos. Son las 10:36 y estamos de regreso en la mañana con Semana Ecológica, conversando con Magdiel Torres y con Ricardo Moreno de la Fundación Yaguara Panamá sobre la experiencia dándole pues, de la visita de Magdiel Torres al área para formular o desarrollar un reportaje sobre lo que se está haciendo en el área. ¿Quién sabe, Magdiel? Si nuevamente participas y te vuelves a ganar el premio de la Palma de Oro. Más adelante te voy a preguntar sobre Oye, esa sí, sí. experiencia. Pero antes de continuar, porque me gustaría conocer toda esa vivencia de Magdiel, sobre todo, y la interacción con el equipo científico de la Fundación Yaguará Panamá en su área de proyectos de conservación de jaguares. Hay un oyente comentaba que está teniendo problemas con su ganado, con la interacción con coyotes y jaguares. Ahí Ricardo va a poder explicar un poquito más que están llegando a las zonas de su finca y que anteriormente no tenía ese problema. Dice que, bueno, que ha tenido que dispararle a los coyotes para ahuyentarlos y que él se encuentra en la área de Ocu. Brevemente, Ricardo, ¿qué recomendaciones le das al oyente y también facilitar el contacto para que puedan intercambiar directamente? Sí, bueno, para, para, para la persona que está comentando eso, lo primero que tiene que hacer es contactar al Ministerio de Ambiente de la zona, ir a la oficina de ese área. De todas formas, también me puede contactar a mí directamente al 6966-4752. 6966-4752. De repente Diego quizás puede pasarle el contacto y que me escriba un WhatsApp y ahí le puedo dar otras recomendaciones que son básicamente el tema del coyote y del jaguar se resume a manejo. Y lo digo con mucho respeto. Yo, yo sé que mucha gente está un poco cansada del tema de la depredación, pero es una situación de costumbres. Nosotros nos hemos acostumbrado a manejar el ganado en general de una forma que básicamente no hay manejo. Entonces los animales han estado como que a la libre y eso es lo que nosotros, los productores, sienten que así se tenía que llevar a cabo. Resulta que, bueno, hoy día las cosas han cambiado. Mucho de este cambio ha sido por nosotros mismos, por el tema de la transformación de bosques a convertirlos a potreros para tener ganado y el avance de la agricultura y la ganadería en el país un poquito descontrolado. Entonces, ahí es donde cuando se va al bosque, en donde están los jaguares, llegan en este caso
de manera natural, porque nadie ha metido ningún coyote aquí en Panamá, de manera natural, esos espacios los comienzan a utilizar más los coyotes porque el depredador principal, que es el jaguar y el puma, los jaguares y los pumas controlan las poblaciones de manera natural de los coyotes. Pero si los desaparecemos, recuerda lo que había dicho MacDiel, el jaguar está en la cúspide y el puma también, ellos están en la cúspide de la cadena alimenticia. Entonces, básicamente es un tema de manejo y después se da la convivencia. Pero yo sé que en este cortito tiempo seguramente no le queda claro. Puede contactar al Ministerio de Ambiente de la zona o escribirme al WhatsApp o mandarme mensaje de voz al 69664752, que con mucho gusto yo lo voy a atender y le voy a dar las recomendaciones del caso. Muy interesante, Ricardo, que plantees esto, ¿no? De la situación, por ejemplo, que existe en el área de Ocú, donde han desaparecido los grandes felinos como pumas y jaguares y hay una proliferación de coyotes porque no tienen un depredador natural en esa zona, sumado a la deforestación. Hay un interesante artículo, es un tema que podemos abordar después, de cómo las actividades humanas favorecen la proliferación de interacciones negativas entre las especies de vida silvestres y sus propias actividades económicas. Y es un poco lo que estamos hablando hoy. Y por eso retomaría la conversación tanto con Magdiel y como Ricardo. Y me gustaría, Magdiel, que nos contaras un poco cómo fue esa visita. No sé si habías estado ya antes en Darién, ya nos podrás comentar si era así, si ves alguna diferencia entre Darién, pero no entre Darién ni lo que ha ocurrido en estos últimos años, pero no es tan frecuente que la población, en realidad es curioso, ¿no? Conozca tanto el área de Darién. Es como si fuera un país distinto al nuestro. ¿Nos puedes contar y relatar un poco esa visita que hiciste en la área de Darién? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención sumado a lo que fuiste a levantar de información, que era el tema de conservación de jaguares? Pero cuéntanos un poquito esa parte, ¿no? De la llegada y la visita y Ricardo, también podrás interactuar con Magdiel contando ese relato. Claro que sí, Natalia. Bueno, viniendo del otro extremo del país, yo nací en David y bueno, todo el trayecto, y lo comentaba con Ricardo, de la ciudad hasta el área de Occidente, es más o menos cordillera. O sea, encuentras mucha montaña. David, aunque es un espacio bastante llano, tienes la particularidad que ves siempre montaña, ¿no? Incluso aquí en Ciudad de Panamá, recurrentemente ves estas elevaciones. Me llevó la sorpresa pues de encontrarme en un territorio en Darién en donde ves mucha llanura y llega un punto en donde prácticamente no ves montañas, no ves cordillera. Y eso para mí fue bastante distinto al resto de Panamá que conozco. O sea, creo que cualquiera de los que recurrentemente piensa en el interior sabe que en algún momento se va a encontrar con toda esta cadena montañosa. Y eso para mí fue una de las cosas que más me llamó la atención. Es muy lindo también, debo decir. Eh, la verdad es que solamente pasar por Bayano es totalmente una experiencia eh, muy gratificante, saber que hay Panamá para el área este, sí, que hay bastante que ver, hay mucho que ofrece esta hermosa provincia. Por supuesto que hay un estigma y sobre todo en el último año, en los últimos años, no solamente en el último, en los últimos años hacia Darién por el tema migratorio, eh, por supuesto que también otros aspectos eh, sociales que tienen que ver con el tema del crimen organizado y la inseguridad, pero dejando eso a un lado, que hay que decir que son aspectos muy aislados. La provincia ofrece una variedad, sobre todo en la parte ecológica, impresionante. Mira que mencionaba Ricardo más temprano a Erasmo y tuve la oportunidad de conversar con él, que es uno de los hijos de la dueña de la finca. Él tiene una empresa de ecoturismo, ya tiene más de 17 años dedicándose a eso con lo que estuve conversando. Sí, exacto, bastante tiempo.
Y justo en ese, exactamente, bastante tiempo, y justo en ese momento en que estábamos nosotros estábamos haciendo el recorrido o la visita en la finca, había un grupo de extranjeros, en su mayoría norteamericanos, y conversando con ellos me decían, bueno, vengo a Darién porque aquí es donde he encontrado algunas especies y me ha encantado. O sea, la observación de aves, que es una actividad que en Panamá se da muchísimo, sobre todo por ser un punto para las aves migratorias, sobre todo en la parte de la bahía de Panamá y en Parita, ¿no? Pero para mí, que desconocía muchísimo también de que había esta oportunidad, todo estaba era concentrado en la bahía de Panamá, en Parita y en otros puntos, pero no me imaginé que tanto al centro, sobre todo porque estábamos en un área relativamente céntrica de la provincia, también había una oportunidad para poder, bueno, no me gusta usar la palabra explotar, pero sí desarrollar el, el turismo separándote a tan poco tiempo que, bueno, quizás por el tema de la carretera se siente largo, ¿no? Pero una vez Sí, que sabemos que se va a solucionar ese tema, estamos hablando de que en 2 horas prácticamente puedes estar totalmente separado de la ciudad con un ecosistema muy distinto y ojalá que empecemos a mirar hacia las oportunidades, pero mira, y con esto quiero terminar esta acotación. Tenemos ahorita una oportunidad, obviamente hay retos, pero tenemos una oportunidad y espacios como estos sirven para reflexionar de hacer un desarrollo adecuado. Pensemos en ese ecoturismo que puede sacarnos de o puede brindarnos oportunidades económicas, pero también pensemos en toda la fauna y cómo poderlo hacer de manera sostenible para no dañar nuestro ecosistema. Y creo que Darien nos brinda esa oportunidad. Si nosotros ahorita nos sentamos y miramos, tenemos toda esta oportunidad de desarrollo, pero sin afectar el ecosistema, ahí estamos ganando desde ahora. sí. Oye, Mantiel, ¿tú te acuerdas algo que decía Erasmo y que le dijo, y que por esa razón llegan ahí los turistas? Ellos han encontrado en ese ambiente mixto de fincas ganaderas con potreros y remanentes de bosque especies, eh, primeros registros para Panamá en ese sitio, no endémicas, pero sí primeros registros, lo cual es muy bueno. Mucha gente no se imagina que en un ambiente como ese eh, hayan ciertas especies que sí pueden estar. Por ejemplo, digamos, en el término de las aves así, pero la situación más compleja con los mamíferos es el tema de que muchos de nuestros mamíferos, como saínos, venados, puercos de monte, tapires, son utilizados también para el consumo humano. Entonces ahí es donde viene también parte del reto de que no solamente es conservar el jaguar, sino conservar a todo ese engranaje de especies importantes que aportan muchísimo al ecosistema. Porque imagínate, ahí en esa zona habían tapires y los tapires son considerados los jardineros del bosque, los puercos de monte son considerados arquitectos del bosque, así como también los pumas y los jaguares. Entonces, para que el ambiente esté sano, tenemos que buscar la manera de que en zonas bastante degradadas como esta, eh, la fauna pueda regresar. Y en otros sitios que yo he logrado visitar, o sea, que no es solamente por la lectura de un artículo científico, en otros sitios que nosotros hemos logrado visitar, sí hemos visto de que hay áreas en donde hay potreros con bosque y hay fauna, pero tiene que haber un respeto de los propietarios que viven en la zona a no matar a esa fauna, porque también viene el otro pedazo. Si matas la fauna natural que hay en esos remanentes de bosque, entonces los grandes depredadores como los jaguares y los pumas no tienen que comer y se tienen que alimentar de algo. Entonces, si vemos que el ganado está básicamente, digamos que en todas partes en la finca sin ningún tipo de manejo, para él estos animales van a ser comida. Entonces, yo creo que esa parte también la conversamos cuando estuvimos allá, cuando estuvimos en el carro. La verdad que para mí también fue una experiencia muy bonita, Magdiel, que tú estuvieras, porque yo sentí tu sensibilidad, porque esa parte también es importante.
de que la persona capte información, porque hay veces estás con alguien y la persona básicamente que está bloqueada porque siente que sabe las cosas, ¿no? Yo vi que tú eras como una esponja y que estabas absorbiendo y preguntabas y pensabas, analizabas y me gustó mucho. Íbamos a la ida y en el regreso y creo que nunca paramos de hablar, de preguntarme cosas y la verdad que fue muy interesante toda esa interacción. Escuchándolos es interesante y ya en esta parte final me gustaría entrar en esta reflexión, ¿no? De que cómo en un área de, como la que se está dando en Darien, donde hay toda una serie de actividades que conectan ganadería con ecoturismo, conservación de especies de vida silvestre, investigación científica, cómo se está creando un ecosistema muy interesante que las actividades pueden coexistir unas y otras y no están peleadas. Y asimismo me parece que es con los actores. Los ganaderos o los agricultores necesitan también a las organizaciones que son especialistas en conservación del ambiente y necesitan trabajar con las instituciones públicas y necesitan también trabajar con los medios de comunicación. No son enemigos, son compatibles trabajar de una forma mucho más organizada y amigable. Y ahí me quedaría, Magdiel, con lo que mencionabas, que cuando preguntabas quiénes habían visto jaguares, te contaban que los que sí lo habían visto se emocionaban y se veía esas estrellitas en los ojos. Ya para finalizar, me gustaría, Magdiel, que nos comentaras un poco ese motor que te impulsa también en elaborar reportajes que no son tan usuales, Magdiel, porque yo he visto muchas convocatorias para premios para periodismo y casi siempre, para decir la mayoría de las veces, el 99% de las veces, la categoría radiofónica quedaba desierta. Y ahora veo con tanta alegría que por, por tu profesionalismo, por tu sensibilidad, estás ocupando un espacio que es bastante importante. Cuéntanos eso un poco, qué te impulsa, qué es el motor que te mueve y si pronto vamos a tener un reportaje que también pueda ser optativo para otro reconocimiento. Wow, gracias. Bueno, tú lo mencionaste hace un momento, bueno, más temprano, lo del teatro de la mente. Y cuando pensamos en las historias, ¿no? Nos remontamos quizás a cuando estábamos con nuestros abuelitos y ellos nos van hablando acerca de todas esas cosas que pasaron en antaño y nosotros nos hacemos toda esa idea mental y ahí te das cuenta del poder que tienen las narrativas para poder impactar incluso lo que decía Ricardo del tigre y todas esas historias se transmiten a través de tradición oral. Entonces, la radio tiene esa capacidad de, sin mostrarte imágenes, hacer que tú tengas ese imaginario, ¿no? Y que al mismo tiempo pueda servir para educar a las personas acerca de las realidades. Y esa es una de las cosas que más me apasiona. Yo soy pues un apasionado de la radio y de la narrativa en audio, pero el mismo tema ambiental también tiene una preponderancia, ya que, como lo decía yo hace un momento, vivimos en un país que es muy biodiverso y que lastimosamente se ha visto más desde afuera hacia adentro que desde adentro hacia afuera, porque sí se ha visto de adentro y trabajos como los que aplaudo que ha hecho Ricardo a través de la Fundación Yaguará y muchos otros actores que siendo panameños se han interesado, porque si tú ves aquí la investigación científica, no es que no haya panameños, pero en su mayoría quienes han abierto las trochas han sido extranjeros. Y qué bueno que exista panameños que no solamente sientan la pasión por la vida silvestre o por el ambiente, por los animales, la flora y la fauna, sino también por su país. Y eso es importante. Y con esto cierro, le decía a Ricardo, nosotros tenemos que entender que como sociedad cada uno tiene un rol y a lo mejor yo no investigo desde el punto científico, pero mi rol es poder transformar esas informaciones que nos dan ustedes los científicos y llevárselos a la audiencia a través de esas narrativas que nosotros podemos construir. Pero necesitamos más científicos, así como se necesita que haya más personas que también sepan eh, aprovechar estas narrativas y comunicarlas.
Casi coincido contigo. Ricardo, ¿quieres dejar una última reflexión corta antes de ya marcharnos? Y yo creo que Miguel también está ya listo para subir Cerro Pirre. Sí, totalmente. Bueno, yo le dejé la invitación abierta porque él mismo hasta me preguntó y yo le dije, bueno, nosotros tenemos un proyecto de muchos años que es el del jaguar, sus presas, allá en la serranía de Pirre. Ya tenemos 10 años, es el monitoreo biológico del jaguar más largo que existe aquí en Panamá. Yo creo que de todo esto yo rescato eh, que sí, que siento que tenemos que hacer esta sinergia más seguido con periodistas y con personas que estén relacionadas con los medios de comunicación masiva, porque en un solo momento la información puede ser transversada y la pueden escuchar miles o millones de personas y esta información no puede ser mal llevada, sino que en cada momento que salga información de este tipo de especies como el jaguar y como otras más, que son especies que están en peligro crítico de extinción, si la información se da mal, así como hace 500 años ha venido ese bochinche de que el tigre mata gente, que no es cierto. En Panamá lo que hay es jaguares, no existen los tigres. Podemos ir cambiando el pensamiento colectivo de las personas. Y la verdad que exhorto a que más periodistas como Magdiel, si quieran estar con nosotros y vivir esa parte científica panameña y poderla llevar a sus diferentes audiencias, me parece muy bueno y sería genial por el bienestar de nuestra flora, fauna y por el bienestar de nosotros mismos como seres humanos. Oye, me ha encantado la conversación con ustedes. Gracias, Ricardo, por acompañarnos ya como casi coproductor y a Magdiel Torres también por toda la experiencia que nos ha relatado y seguro vamos a seguir escuchando más sobre la conservación del jaguar, el felino más poderoso de América, desde la mirada de una persona de periodismo y de una mirada también sensible, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a los dos y con esto, Diego, ya nos despedimos y el próximo martes estaremos con otro interesante tema.